Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. ¿Cuál es su reacción cuando de una manera inesperada usted recibe unas visitas? ¿Cuál es su reacción cuando de un momento a otro alguien le llama y le dice, estoy a la puerta de tu casa? Ahora, vayamos un poquito más. Justo estas personas llegan en el momento del almuerzo o de la cena. ¿Cuál es su reacción? ¿Usted está contenta, alegre, agradecida por esta visita? ¿O hay algo como un gusanillo que pasa por su mente que dice, siempre viene a esta hora? ¿Por qué no avisa antes de llegar? Soy el pastor Esteban Olivera de la Iglesia Cristiana de Amberes. El día de hoy me gustaría tocar un tema muy lindo y a veces un poquito jocoso, pero que habla de una realidad, pero sobre todo de poder escudriñar cómo se encuentra nuestro corazón. Me gustaría hablar acerca de la bendición que hay de parte de Dios para la familia cuando nosotros somos hospitalarios. Hay un deseo muy lindo de abrir nuestros corazones a las personas que llegan a nuestros hogares y que podamos ser una bendición. Pero veremos también que hay bendición también para estas personas que tienen este corazón lindo de mostrar, de dar, no aquello que Dios le ha dado. Hay un pasaje en la Biblia donde dice, de gracia recibiste, dad de gracias también. Digo esto porque en este tiempo en el cual nos encontramos, estamos en este sistema donde todo es para mí, para mí, para mí. Estoy hablando del egoísmo que hay, ¿no? Y de acorralarnos, ¿no? De encerrarnos solamente en nuestra propia familia. Y así olvidar, ¿no? Lo que Dios nos ha enseñado, lo que Dios ha puesto en nuestros corazones. Entonces, el día de hoy me gustaría hablar acerca de la hospitalidad. Doy gracias al Señor por estar acompañándonos siempre, por estar con nosotros en estas pequeñas meditaciones de la palabra del Señor. Gracias por estar con nosotros. Para empezar, me gustaría hablar dos anécdotas en mi vida que justamente con el pasaje que vamos a leer, que es Primera de Reyes, capítulo 17, hablando, ¿no?, de la hospitalidad de esta mujer, ¿no?, que abrió su casa, esta viuda de Sarepta, que abrió su casa al profeta Elías, ¿no? Todo lo que hizo me hizo recordar dos anécdotas en mi vida. La primera me hizo recordar a mi abuela. Ella se llama Donatilda Campos Ríos. Siempre decía esto, de Olivera, para mostrar, ¿no?, su amor por su esposo, ¿no? Siempre lo tenía en cuenta. Bueno, esta era una mujer que siempre abría su casa y siempre estaba contenta al momento de recibir y de dar. Y ella tenía un dicho, decía siempre, ¿no? Donde comen 2, comen 4, donde comen 5, comen 10. Entonces, ese era su dicho, y yo me acuerdo, era el más pequeño y decía, sí, abuelita, muy buen dicho, pero a quien le reduce la carne, la chuletita de cerdo, el pescadito o el pedacito de carne es a mí. Si yo recibo una chuleta, cuando viene alguien ya me están quitando ya un cuarto, después me quitan 2 cuartos, después me quitan la mitad y al final solamente me quedo con un cuarto. Abuelita, no sé si estoy de acuerdo con ese pensamiento. Ay, mi hijo, usted tiene que ser bondadoso, usted tiene que ser bueno y siempre tienes que aprender a compartir, porque Papá Dios siempre nos bendice y cuando nosotros damos, Dios también nos da. Ese era el pensamiento de mi abuela y wow, al estudiar la palabra de Dios puedo recordar estos momentos. Ahora, tengo otra anécdota y esto lo pasé cuando yo tenía más o menos 15 años, ¿no?
Me acuerdo que mi escuela fue invitada, ¿no?, a un campeonato de fútbol, ¿no?, que duraba un día. En ese tiempo le llamaban relámpago, ¿no?, porque duraba un día. Y claro, íbamos a tener hasta la tarde, de la mañana hasta la tarde. Entonces, el primer partido que nosotros tuvimos fue a las 10 de la mañana. Y bueno, usted sabe, ¿no? En esos campeonatos el que pierde regresa a su casa, pero nosotros ganamos el primer partido. Entonces, el segundo partido nos habían pronosticado para las 3 de la tarde. Entonces, el partido era de 10 más o menos hasta las 2:30. Entonces, termina el partido, pero una de las cosas que no tomamos en cuenta aquellos que nos gusta el fútbol es que después de gastar nuestras energías, hay algo que nuestro cuerpo necesita. Y esas son las proteínas, las vitaminas. Pero para mí necesitaba un buen menú. Así que, bueno, como todo joven en ese tiempo, lo único que pensaba era mi pasaje de ida y vuelta. Así que lo único que yo tenía era solamente mi pasaje de vuelta. Así que dije, oh, ¿y ahora qué voy a comer? Y bueno, como decimos, cuando las tripas suenan es donde viene la invención de cómo poder llenar y calmar ese león que nosotros llevamos dentro. Así que se me ocurrió una idea, ¿no? Justo yo conocí a un amigo que jugaba, justamente estaba en el equipo, y él tenía, ¿no?, un familiar en este lugar, ¿no? Y este campeonato fue en una escuela en el RIMAC. Yo vivo en Chorrillos, estamos hablando más de 50 minutos en bus, ¿no? Y bueno, yo dije, por si acaso, ¿alguien tiene algún familiar por aquí? Y este amigo, sí, yo tengo, mi abuela vive por aquí. No, sí. Bueno, en ese momento dije, gracias Dios, gracias, ahora tengo comida. Así que le dije, bueno, vamos, ¿qué esperamos? Porque a las 3 tenemos el match, entonces vamos a ver. Y justo era era la hora del bitute, no era el momento del almuerzo. Así que rápidamente fuimos y llegamos a un lugar que le llaman quinta, o como le llamamos nosotros los limeños, callejón de un solo caño, ¿no?, de un solo grifo. Entonces era una casa, era un lugar donde habían varias casas, ¿no? Y la mayoría de las ventanas llegaban al comedor. Entonces cuando tú pasabas veías a la gente, ¿no?, que estaba comiendo. Tú volteabas a la derecha, volteabas a la izquierda y todas las familias estaban comiendo, ¿no? Entonces, y veo ahí mi amigo que va y dice, abuelita, hola, mi hijo, ¿cómo está? Y ese milagro por aquí. Ay, abuelita, que estaba pensando en usted. Como hemos tenido un campeonato, así que yo le decía, ya no hables mucho, no florees mucho, vamos a comer. Le decía, ok, ya, me decía, ok, ya vamos. Hola, abuelita, he venido con mi amigo porque estamos jugando un campeonato y, ¿sabes?, tenemos hambre. No se preocupen, vengan aquí. Y bueno, nos sentamos ahí. Y usted sabe cuál fue el plato. Dice, no me lo olvido, lo tengo. Y en este momento estoy oliendo porque nunca había probado unos frijoles tan ricos, tan cremosos. Me sirvió un plato de arroz, esos arroz que usted lo hace y ve cómo cae grano por grano. La receta de las abuelas son increíbles. Y tenía ese arrocito con esos frijolitos y un pedacito de pescado que lo había freído justamente para nosotros. Y estaba en la gloria, estaba en el paraíso. Ese león se había vuelto en un lindo gatito, tan tranquilo las tripas. Y yo le decía, señora, muchas gracias. ¿Le puedo decir abuelita? Claro, mi hijo, claro. Ay, muchas gracias. ¿Y sabe qué es lo que ocurrió? Fueron las mismas palabras que me dijo mi abuela cuando yo era pequeño. Entonces, esto me da a pensar lo que hay en el corazón de servir, pero el día de hoy, cómo estas cosas se están apagando. Nos estamos encerrando y nos estamos volviendo egoístas. Solamente no pensando en las bendiciones que Dios tiene para nosotros y cómo Dios quiere bendecirnos, yo creo que puede mejorar nuestros pensamientos, ¿no?, y nuestro deseo de ayudar a los demás. El encerrar y acumular solamente para uno nos quita los 5 sentidos, ¿no?
comer solo en casa personalmente no me gusta, así que como cualquier cosa, pero cuando yo tengo a mis hijos a la mesa, yo me esmero y trato de preparar lo mejor. O cuando un hermano me dice, un amigo, voy a ir a tu casa, ven para acá y vamos a cocinar algo rico. Uno se esmera porque justamente estás compartiendo de lo que Dios te da. Amén. Ahora voy a la palabra del Señor para poder mostrar cómo estas cosas están escritas y Dios lo da y pone en el corazón. Entonces me gustaría hablar acerca de Primera de Reyes capítulo 17. Ahora, para dar un poquito la introducción, el pueblo de Israel se encontraba en un momento muy difícil económicamente. Ellos estaban pasando hambre y había una sequía muy, muy terrible. Por lo tanto, Dios no abandonó a sus profetas, ¿no? Él siempre estaba alimentando, ¿no? Y en una ocasión Elías recibió un alimento del cielo, podemos decir, donde vinieron los cuervos, donde sustentaron. Y esto no agradó al pueblo de Israel, pues ellos se habían alejado del Señor porque estaban viviendo en un tiempo de idolatría. Entonces el castigo que ellos recibieron fue justamente que Dios se aleja, Dios quita su bendición porque ellos buscaron su bendición en otros dioses. Ellos comenzaron a servir a otros dioses, contentar o llenar su corazón adorando y alabando otra clase de dioses. Así que lo que ellos buscaron recibieron. Dios se alejó y los dejó en este desierto. Ahora, pero Dios, al ver la necesidad y el clamor de personas en ese tiempo, Dios utilizó una persona, una familia muy humilde, pero Dios quería demostrar algo, que no tan solamente vamos a dar, sino que también vamos a recibir de Dios y de una manera increíble. Ahora, me gustaría leer en Primera de Reyes, capítulo 17, versículos 7 y 9. Dice la palabra del Señor. Sin embargo, poco después el arroyo se secó porque no había llovido en ninguna parte del reino. La viuda de Sarepta. Luego el Señor dijo a Elías, vete a vivir a la aldea de Sarepta que está cerca de la ciudad de Sidón. Yo le he ordenado a una viuda de allí que te alimente. Ahora, vemos entonces aquí. Dios había enviado posiblemente un mensaje, o no sé cómo habría llegado, pero esta persona, esta viuda, era una persona que estaba pasando momentos difíciles económicamente. Solamente tenía un poquito de harina, un poquito de aceite, un poquito de agua, un poquito de todas estas cosas, ¿no? Justamente una ración para ellas y su hijo. Entonces, cuando el Señor le dice a Elías, anda a este hogar, posiblemente Elías, bueno, me va a sustentar el Señor porque bueno, como siervo de Dios, ¿no? Él está trabajando en la obra del Señor y pensaba de repente, esta señora tiene mucho para dar, pero sabe, él va a recibir una lección y esta familia también va a recibir una lección. Los dos van a comprender quién sustenta nuestras vidas y quien nos da la capacidad, tanto como de recibir como para dar, es el Señor. Entonces vamos a ver este pasaje donde ella va a comprender cómo Dios trabaja de una manera increíble. En los versículos 10 al 12 de 1 Reyes capítulo 17 dice, Elías se dirigió a Sarepta y cuando llegó a las puertas del pueblo vio a una viuda juntando leña y le dijo, por favor, ¿podrías traerme un poco de agua en una taza? Mientras ella iba a buscarle el agua, la llamó y dijo, también tráeme un bocado de pan. Pero ella respondió, le juro por el Señor su Dios que no tengo ni un pedazo de pan en la casa. Solo me queda un puñado de harina en el frasco y un poquito de aceite en el fondo del jarro. Estaba juntando algo de leña para preparar y mire lo que le dice, una última comida, después mi hijo y yo moriremos. Ahora, ellos estaban, como le dije, pasando momentos muy difíciles, económicamente muy difícil. Y lo único que había en su corazón en ese momento, por esta escasez que ellos estaban pasando, era comer su última comida juntos y después morir, porque ya no había nada que comer.
Pero Dios conoce el corazón. Y el Señor dice, clama a mí, yo te responderé. Y en ese clamor de esta viuda, ¿no? Dios escuchó este clamor y envía a uno de sus siervos. Entonces va Elías y comienza, ¿no? Ahí a ver la obra del Señor, porque en el versículo 13 dice algo muy interesante. Dice, entonces Elías le dijo, no tengas miedo, sigue adelante y haz exactamente lo que acabas de decir, pero primero cocina un poco de pan para mí, luego con lo que te sobre, prepara la comida para ti y tu hijo. Ahora, ese fue posiblemente un choque para esta viuda. Mire, encima que tengo poco, me dice que le prepare primero a él y después a nosotros. Es una prueba de fe, es una prueba de fe. Pero algo que sabía esta mujer era que Elías era un profeta de Dios, era un siervo de Dios. Por lo tanto, ella hace lo que el Señor le dice. En este caso, aquí, ¿no? Elías, no en un sentido de egoísta y eso, no, sino que como profeta de Dios, como siervo de Dios, él sabía que su visita iba a ser una bendición, porque no olvide, Dios le envió. Y cuando Dios nos envía, hay un propósito de parte de Dios y era ese propósito de bendecir. Después nosotros vemos, ¿no?, que esta mujer fue bendecida. Ahora, en el versículo 14 dice, pues el Señor Dios de Israel dice, siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes hasta que el Señor mande lluvia y vuelvan a crecer los cultivos. En el versículo 15 y 16 dice, así que ella hizo lo que Elías le dijo, y ella, su familia y Elías comieron durante muchos días. Siempre había suficiente harina y aceite de oliva en los recipientes, tal como el Señor lo había prometido por medio de Elías. Esta mujer no cerró la puerta de su comedor, no la puerta de su cocina. Ella lo dejó abierta. ¿Por qué? Porque Dios había abierto su corazón, y cuando Dios abre un corazón, somos capaces de dar todo lo que Dios nos ha dado. Ahora, no tan solamente esta familia pudo ver cómo Dios suplió sus necesidades económicas por abrir su corazón a la hospitalidad a este siervo del Señor, sino que también ella pudo experimentar el poder de Dios en su familia. Mientras que el profeta estuvo ahí, ¿no?, algo pasó, un momento inesperado, ¿no? El hijo de esta mujer muere. Entonces, para poder comprender, déjenme leer este pasaje. En el versículo 17 dice, Primera Reyes 17. Tiempo después, el hijo de la mujer se enfermó. Cada día empeoraba y finalmente murió. Ahora, entonces ella le dijo a Elías, ¡ay, hombre de Dios! ¿Qué me ha hecho usted? ¿Ha venido aquí para señalarme mis pecados y matar a mi hijo? En el versículo 19 y 20 dice, pero Elías contestó, dame a tu hijo. Entonces tomó el cuerpo del niño de los brazos de la madre, lo cargó por las escaleras hasta la habitación donde él estaba alojado y lo puso sobre la cama. Después Elías clamó al Señor, oh Señor mi Dios, ¿por qué le has traído desgracia a esta viuda que me abrió su casa al provocar la muerte de su hijo? En el versículo 21 al 24 dice, entonces Elías se tendió sobre el niño 3 veces y clamó al Señor, oh Señor mi Dios, te ruego que le devuelvas la vida a este niño. El Señor oyó la oración de Elías y la vida volvió al niño y revivió. Entonces Elías bajó al niño de la habitación en el piso de arriba y se lo entregó a su madre. Mira, le dijo, tu hijo vive. Entonces la mujer le dijo a Elías, ahora estoy convencida de que usted es un hombre de Dios y que de verdad el Señor habla por medio de usted. ¡Wow! Esta mujer, esta familia, no tan solamente experimentó la bendición de suplir las necesidades no alimenticias, sino también Dios demostró su poder
Y algo muy interesante, que Dios demostró a esta mujer que Elías era su siervo. ¿Por qué? Porque utilizó, y esto me habla de algo muy importante, de las personas que visitamos, no tan solamente es para poder llenar, ¿no?, nuestra barriga, sino también para dar. Cuando nosotros visitamos, también vayamos con este corazón: Señor, ¿cuál es tu propósito de esta visita? Siento en mi corazón visitar a esta familia. Padre, llévame a este lugar y dame una palabra de vida. No tan solamente que compartamos, ¿no?, estos momentos tan agradables en una mesa, en un comedor, pero también compartir de tu amor, compartir de tu palabra. Señor, yo quiero ser una bendición, así como Elías. ¡Wow! Esta es justamente, ¿no?, la reciprocidad que debe haber cuando me invitan y cuando voy. Yo no voy a llegar a estos lugares donde me invitan o donde me gustaría ir con las manos vacías. No, de ninguna manera. Quizás no tengo económicamente poder llevar algo, pero ¿sabe? Voy a llevar lo que Dios va a poner en mi corazón, que también es muy importante. Quizás una palabra de ánimo, ¿no?, de que esa persona pueda sentir que no está sola, que hay alguien que está pensando en ella. Y claro, vemos aquí que esta familia fue bendecida, ¿no? Entonces, la hospitalidad con los siervos del Señor siempre va a traer beneficios, por supuesto que sí. Y Dios, ¿no?, va a encargar ese alimento para que compartan en la mesa y se pueda disfrutar de este momento. Es una bendición que nuestra casa sea escogida por Dios. Por supuesto que sí, para poder hospedar y atender a estos siervos. Y me llama la atención porque Jesús hizo mención de esta viuda, ¿no? En el libro de Lucas capítulo 24 y 26 dice lo siguiente, Lucas 4, 25, 26. Sin duda, había muchas viudas necesitadas en Israel en el tiempo de Elías, cuando los cielos se cerraron por 3 años y medio y un hambre terrible devastó la tierra. Sin embargo, pero Elías no fue enviado a ninguna de ellas. En cambio, lo enviaron a una extranjera, a una viuda de Sarepta en la tierra de Sidón. Dios quiere bendecir. Ese es el deseo que hay en el corazón de nuestro Señor. Pero también tenemos que hacer nuestra parte. Tenemos que abrir nuestro corazón y decir: Señor, ven a la hora que tú desees. Ven a mi hogar porque yo necesito tener esa comunión contigo. Señor, las puertas de mi hogar están abiertas para ti. Por favor, visítame. Y sabe, Dios va a enviar su iglesia. Nuestro Señor Jesucristo como cabeza enviará su cuerpo. Enviará a aquellos siervos, ¿no?, que Dios estará preparando para utilizar y usted pueda recibir esa bendición de parte de Dios por medio de estos siervos. Por lo tanto, sea generoso. No se encierre y no piense solamente en usted. Bendiga a otros para que usted también pueda ser bendecido. Espero que esta pequeña meditación la haya puesto a pensar un poco, ¿no?, en cómo está su corazón. Si hay esa generosidad o hay ese egoísmo que solamente para mí, solamente y para mí, ¿no? Entonces, quiero decirle que si Cristo está en tu corazón, tú vas a ser como Cristo. Cristo no tenía las puertas cerradas, Él siempre las tuvo abiertas. Y sabe, cuando fue a la cruz, Él extendió sus manos abriendo esas puertas. Y como este Padre, con ese deseo de recibir al Hijo pródigo y preparar un gran banquete, el día de hoy el Señor nos pide eso. No seamos egoístas, no pensemos solamente en nosotros, no nos encerremos con nuestra propia familia, sino enseñemos a nuestras familias a ser personas que puedan hospedar, puedan dar, ¿no?, y gozarse con lo que dan. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros y en este momento me gustaría orar por usted y que esta palabra haya llegado a nuestros corazones. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro entonces y vamos a decirle al Señor: Padre, gracias por este tiempo que nos das.
Esperamos que esta palabra haya llegado a nuestros corazones y haga vernos de otra manera las cosas, la situación que hay. Señor, es verdad, pasamos necesidades, pero también pasamos momentos de abundancia donde tú nos bendices. Y tenemos que en cada momento, Señor, ser las mismas personas agradecidas y reconociendo que eres tú, Señor, que nos bendice. Gracias te damos por cada bendición y te pedimos que utilices nuestras vidas para poder ser bendición a aquellos que necesitan. Gracias te doy. Bendice a cada persona que está viendo este mensaje, Señor. Ayúdalos. Quizás están pasando momentos económicos difíciles, Padre. Que su clamor no cese. Que tú tienes ya, Señor, una persona indicada para poder llegar a ese hogar. Gracias te damos, Señor. Y si estamos peleando un poquito con la tacañería, Señor, yo te pido, Padre, que abras nuestros corazones y nos hagas comprender y reconocer que todo lo que tenemos es por tu gracia. Por lo tanto, también tenemos que dar por gracia. Gracias, Señor. A ti sea la gloria, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Bueno, mis hermanos, mis amigos, gracias por estar con nosotros en este tiempo de meditación, de devocional, en su programa Un Cafecito con el Pastor. Muchas gracias por estar con nosotros y muchas bendiciones desde aquí, de la ciudad de Amberes, en Bélgica. Que Dios me los bendiga y gracias por seguir siempre con nosotros. Amén. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones.